Familia, no es broma, ya le cayó la voladora y está en grave aprietos. García Luna se dio carpetazo fuerte. Esto se está poniendo bastante serio. ¿Quieren saber de qué se trata? Bueno, quédense conmigo para averiguarlo. Bienvenidos a un video más en su canal. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a generar y tener para todos ustedes. Compartan este video para que llegue a muchas más personas y todos estemos bien informados. Y bien, pues en pantalla está apareciendo nuestras redes sociales para que también nos hagan el favor de seguirnos por ahí. Vamos comenzando con esta noticia y es que está en la cuerda floja Genaro García Luna y a la par esto va comprometiendo cada día más, perdón, como que me quiere dar hipo, va comprometiendo cada día más a Carlos Loret de Mola. Chéquense esto, García Luna se queda sin amparos y ordenan asegurar sus propiedades. García Luna, ex secretario de Seguridad Pública del sexenio de Calderón, se quiso amparar para impedir que le sean aseguradas sus cuentas bancarias e inmuebles. Sin embargo, el octavo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito le negó a otorgar la medida, pues consideró que los amparos que promovió el exfuncionario se presentaron de forma extemporánea. La jueza resolvió tomando en consideración la cantidad de dinero que le habría sido entregada de forma ilícita al exfuncionario calderonista. Además de eso, el magistrado Jorge Isaac Lagunes Leano propuso negarle protección a García Luna y solicitó el aseguramiento de las 3 propiedades ubicadas en la colonia Paseos del Sur de la alcaldía Xochimilco, otro en Jardines de la Montaña en Tlalpan y el tercero en el fraccionamiento Pedregal de las Fuentes del municipio de Jiutepec en el estado de Morelos. De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República, el exsecretario acumuló ingresos superiores a los 27 millones de pesos que no corresponden a sus servicios como funcionario público, pero fueron utilizados para depósitos no identificados de cuentas bancarias. Entre el 2001 y el 2005, García Luna dirigió la extinta Agencia Federal de Investigación, encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, y entre el 2006 y el 2012 fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón. La Fiscalía ha dicho que el acusado utilizó sus cargos como servidor público para ayudar al grupo criminal de Sinaloa, un famoso grupo por estar vendiendo estupefacientes. A cambio todo esto de sobornos millonarios. Agregó que tiene previsto llamar a testificar a numerosos testigos que han sido partícipes de la crisis ejercida por este grupo para protegerse de rivales, luchar por su territorio y silenciar a aquellos que cooperan con las fuerzas de seguridad. De acuerdo con el escrito, estos testigos podrían incriminar a García Luna. Además, podrían probar que recibió pagos a cambio de ayudar al grupo criminal. García Luna enfrenta cargos de conspiración en la importación y distribución de estupefacientes, especialmente perico, de participar en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades. El ex titular de la Secretaría de Seguridad se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad de Nueva York a la espera de una sentencia. Y bueno, el gobierno de Estados Unidos posee miles de documentos como pruebas y comunicaciones interceptadas que utilizará en su contra. García Luna fue la cabeza visible del operativo Rápido y Furioso con el que Estados Unidos introdujo artefactos bélicos a México en 2010 para rastrear a delincuentes durante el sexenio de Calderón, pero nunca arrojó resultados y en cambio dejó, pérdidas humanas en ambos países. Esto es un poquito de lo que está circulando hoy en día de la información de Genaro García Luna. Y bueno, culminando con esto, él fue pieza clave para hacer que el grupo de Sinaloa fuera más fuerte. Él fue pieza clave para hacer que a México llegaran muchísimos más artefactos bélicos con los que los grupos criminales, no nada más de Sinaloa, sino todos los demás, han ido creciendo, han ido teniendo más poder y más fuerza y han ido dejando a su paso un manchadero rojo en las calles de México. Nos han arrebatado a familiares, nos han arrebatado a amigos, nos han arrebatado a conocidos.
Hay un montón de personas que han sido víctimas, los llamados daños colaterales. Y esto fue gracias a una cortina de humo de parte de Felipe Calderón Hinojosa, no se le puede llamar de otra manera, con esta falsa guerra al crimen organizado. Y para hablar un poquito más de ese problema y de ese tema y de todo lo que se estuvo arrojando y todo lo que se estuvo suscitando, bueno, aquí tenemos también las palabras de la diputada Andrea Chávez hablando un poquito de este problemón en Ciudad Juárez. Vamos escuchándola. Mucho se ha hablado de las llamadas muertas de Juárez, de las desaparecidas en la frontera en nuestro país, pero poco se ha entendido lo que sucedió en los años 90 en mi tierra natal, en Ciudad Juárez, Chihuahua. En la década de los 90, de manera periódica y continua, cientos de mujeres comenzaron a desaparecer, a ser privadas de su libertad para después serlo de sus vidas, de la manera más cruel e inhumana. En ese momento no existía concepto alguno para siquiera nombrar el terrible escenario. Los medios de comunicación se lo atribuían a un asesino serial que bautizaron como el famoso depredador. Vuelve a atacar el depredador, a una joven de 15 años. El depredador nuevamente aparece y asesinan a una de 21 años. El depredador nuevamente, Campo Algodonero, 8 mujeres víctimas de feminicidio. Pero no solo Campo Algodonero, que devino en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también Lomas de Poleo, Arroyo del Navajo, Arroyo de las Víboras, Cristo Negro, llamado ahora Cristo Blanco, en donde decenas de niñas, adolescentes y mujeres asesinadas inhumana. No fue hasta que la académica y activista, después legisladora, Marcela Lagarde, llegó a Ciudad Juárez a analizar este fenómeno que finalmente pudimos nombrarlo, el feminicidio. Ella modificaba una propuesta de otra académica, Diana Russell, que muchos años atrás se había utilizado para darle nombre a la letalidad de la violencia por razón. Aquí está un poquito más explicado de este terrible fenómeno, de esta terrible y muy fuerte situación que se ha vivido durante muchísimo tiempo en lugares como Ciudad Juárez y que nos viene a decir, bueno, cómo las autoridades ni siquiera eran tan cómplices que ni siquiera querían mencionar o decirle al pueblo de México lo que en realidad estaba pasando, porque ellos eran cómplices, porque ellos daban pie a que estas situaciones se estuvieran suscitando, y el ejemplo es todo lo que hemos estado viendo con respecto a el caso de Genaro García Luna. Y aquí es en donde empezamos a empatar a Carlos Loret de Mola, porque resulta que mientras uno se iba a desayunar, a comer y cenar con grupos criminales y tal cual, bueno, pues ese mismo estaba siendo consentido, estaba siendo el chiqueado de Carlos Loret de Mola. ¿A cambio de qué? A cambio de mucha lana, a cambio de mucho billullo, a cambio, señoras y señores, también de departamentos, de propiedades lujosas. Por eso Loret de Mola tiene un lujoso departamento y es vecino en Miami de Carlos Loret de Mola, de Genaro García Luna, quien tiene también un departamento muy lujoso en Miami. Esta es la situación. Chéquense hasta dónde había compadrazgo, hasta dónde habían estos amiguismos. No les importaba el pueblo de México, no les importaba lo que estuviera pasando en nuestra nación. Ellos querían cobrar sus cheques, ellos querían seguir teniendo su dinero y que se llevara el payaso quien se tuviera que llevar el payaso. Pues bien, señoras y señores, hoy les va a tocar irse a comprar unos platanitos. ¿Por qué? Porque, bueno, todo parece apuntar a que el tiempo se les está acabando. Llegamos al final del video. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a generar para todos ustedes. No olviden dejarnos su opinión en la caja de los comentarios y seguirnos también en nuestras redes sociales.